Pues vamos a preguntarle a Ángela Hernández, ella es secretaria general de AMITS, que es el sindicato, como saben, que convoca esta huelga. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Faltan médicos en Madrid? Porque asegura la presidenta que está ofreciendo un contrato de inmediato para quienes estén en el paro. Faltan condiciones laborales, sobre todo de ejercicio, suficientemente atractivas como para que los médicos quieran quedarse. Hay que tener en cuenta que en los 2 últimos años han finalizado su especialidad más de 400 médicos de familia y de ellos tan solo 37 eligieron los contratos que ofrecía la comunidad. Hay un problema en lo que se está ofreciendo. En el caso de los pediatras es aún más sangrante. De 160 tan solo eligieron quedarse 6. Es decir, lo que faltan son unas adecuadas condiciones y una adecuada gestión de la sanidad madrileña para que los médicos quieran quedarse. El problema más retributivo, aunque es verdad que hay un gap retributivo entre otros países de Europa muy fuerte y que eso hace que a veces ya los médicos hagan las maletas y se vayan, el problema fundamentalmente es de asistencia. Los especialistas en medicina familiar y comunitaria, al no existir un control de la demanda, están atendiendo 50, 60, 70 pacientes, no pueden saber cómo planificar sus consultas y esto, en lugar de ir a mejor, va a peor. Además, se ha aumentado muchísimo la incertidumbre y la sensación de falta de esperanza con el modelo de urgencias extrahospitalarias que implantó la comunidad unilateralmente a finales de septiembre y que ha desmantelado lo que funcionaba, ha desmantelado los servicios de atención rural que prestaban una excelente atención a los municipios, tenían sus problemas como falta de seguridad en algunas ocasiones, pero conocían a sus poblaciones y a las poblaciones de alrededor y funcionaban bien. En lugar de imitar ese modelo para abrir el resto de los servicios de urgencias de atención primaria que anteriormente dependían del SUMA, y a pesar de las opciones y de las propuestas que les hemos hecho, porque no solamente planteamos el problema, también planteamos las soluciones, han hecho oídos sordos y han preferido desmantelar algo que funcionaba, y lo que está sucediendo es que ya solo en este mes llevamos 23 renuncias de médicos, que desde luego era algo que no nos podíamos permitir en la Comunidad de Madrid. Y doctora Hernández, déjeme que le pregunte sobre esto último, porque lo que dice la presidenta, la habrá escuchado usted, es que estamos ante un complot político, que son los sindicatos, digamos, vinculados a Más Madrid, a la izquierda, los que están movilizando ahora mismo, y se quejaba de la cantidad de bajas que coincidieron durante el puente. No sé qué responde usted a eso. Bueno, aquí hay dos cosas. Una, AMIT es un sindicato médico profesional que representa a médicos y facultativos en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Nuestros afiliados tienen el espectro de ideologías y desde luego nosotros estamos por la defensa de la profesión y de las condiciones laborales de los médicos. En ese sentido, yo no sé si a veces los políticos ven lo que ellos mismos hacen, porque nosotros esta medida creemos que no ha sido técnica, sino más bien electoralista y no bien reposada. Al respecto de las bajas, en la pandemia costó muchísimo que nos dieran los datos de los médicos y el resto de profesionales sanitarios y no sanitarios de baja. Nos extrañan estas cifras que van creciendo de día en día. Les damos muy poquita fiabilidad y además creemos que no tienen, si no están referidas a cuántas se han producido a lo largo de todo el mes, cuántas se produjeron a partir de la deficiente y caótica implantación del modelo, no nos las creemos, y sobre todo nos enfada mucho porque creemos que pone a los profesionales al pie de los caballos en una situación que ya de por sí es muy compleja, porque es pura matemática, no es política, el que con el personal de 41 centros es muy difícil abrir 78 y que se está reduciendo la calidad de la asistencia y se están aumentando las esperas para los pacientes. Pues si se aumentan esas esperas y además lo que escucha la población es arrojar sombras de duda sobre los médicos que le van a atender, lo que tememos es un repunte de las agresiones y nos parece una tremenda irresponsabilidad. Entiendo esa preocupación porque además estamos viendo cómo las agresiones se disparan no solo en Madrid, en todas las comunidades autónomas. Ese tiempo que tienen ustedes para atender a los pacientes, que es sumamente escaso, me decía que hay facultativos que tienen 50, 60, 70 pacientes por día, ¿es mucho más que el que disponen otros médicos en otras comunidades? El problema de la atención primaria, el problema de la demanda, es un problema a abordar en toda España. Lo que sucede es que esté toda España así no implica que no tengamos que abordarlo en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid se están acumulando toda una serie de incumplimientos. Desde el 2007
en el que se iba a retribuir el turno de tarde para incentivarlo con un 15% más y que se incumplió a través de las leyes de acompañamiento presupuestario por la crisis. Desde estos meses atención primaria estaba esperanzada, esperando un tema que venía por prevención de riesgos laborales, conforme a volver a tener 10 minutos por paciente. Esto lo firmó la gerencia de atención primaria antes de verano y no ha sido refrendado por la Dirección General de Recursos Humanos, por Raquel San Pedro, y por la Consejería de Sanidad, por Enrique Ruiz Escudero. Percibimos una falta de liderazgo y de voluntad de gestión por parte de la Consejería de Sanidad. Teníamos nuestras esperanzas depositadas en que se estuviera asesorando de una forma no lo suficientemente buena a la presidenta de la comunidad, pero la verdad es que la escalada de declaraciones de la presidenta a lo largo de los últimos días nos preocupan bastante, porque nos hace pensar que quizás era ella la que no escuchaba a los técnicos, a los especialistas en sanidad. Pues, señor Hernández, vamos a hablar enseguida con el consejero, con Enrique Ruiz Escudero, pero le quiero hacer una última pregunta. ¿Qué opina usted sobre la teleasistencia? Lo digo porque se está siendo muy crítico con la videoconsulta, pero hay otras comunidades que la están aplicando, Aragón o Castilla-La Mancha, y ahí no ha habido revueltas, no ha habido quejas. Bueno, para empezar, no es ninguna novedad. La teleasistencia ya se lleva practicando bastantes años aquí en la Comunidad de Madrid. Nosotros no somos críticos respecto a la teleasistencia. Creemos que es una herramienta más, pues como el fonendo. Es como ser crítico con el fonendo. No, con lo que somos críticos es con que no haya ningún médico detrás del fonendo escuchando al paciente. Es decir, lo que consideramos es que es muy arriesgado en puntos de atención hospitalaria que personal de enfermería exclusivamente junto con celadores tengan una televisión para poder hablar con un médico en otro centro. Hay patologías que son dependientes del tiempo y que esto puede suponer una pérdida de oportunidad para los pacientes que acudan a estos puntos. Nosotros no somos críticos con la telemedicina, nosotros somos críticos con la aplicación de la telemedicina en los puntos de urgencias extrahospitalarias, que son unos puntos con personal único y que están muy desprotegidos. No es lo mismo aplicar este tipo de tecnologías entre 4 hospitales del Grupo Quirón que tienen médicos de presencia en dichos centros. Sí estamos en contra de que se apliquen para ahorrar en personal y en especialistas, en eso sí que estamos de acuerdo, sí que estamos en desacuerdo, pero no estamos de acuerdo, no estamos en desacuerdo con la herramienta, estamos en desacuerdo con el uso que quieren hacer de la herramienta. Ha quedado claro, señora Hernández. Muchísimas gracias, doctora.